La casa estaba demasiado silenciosa para una noche como aquella. El viento apenas rozaba las magnolias del jardín, y las luces del camino, encendidas por sensores automáticos, parecían parpadear como si presintieran algo. Era extraño, profundamente extraño, porque Alejandro Fuentes, uno de los empresarios más jóvenes y exitosos del país, nunca regresaba a casa antes de lo previsto. Nunca. Su vida estaba medida al milímetro, cada agenda programada con semanas de anticipación, cada minuto convertido en inversión, en estrategia, en dinero. Pero esa noche, algo dentro de él se quebró. Una sensación tan insistente que lo obligó a cancelar reuniones, adelantar un vuelo privado y llegar de improviso a esa mansión que tantas veces se sentía más como un museo que como un hogar. Mientras el automóvil se detenía frente a la entrada principal, Alejandro permaneció inmóvil unos segundos, observando la fachada imponente iluminada por faroles cálidos. Se suponía que debía sentirse en casa, pero lo único que sintió fue una punzada helada en el pecho. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué esta sensación de ausencia? Inspiró hondo. Y aún así, algo seguía pesando, como un presentimiento. El chofer bajó rápidamente para abrirle la puerta, pero Alejandro levantó una mano, indicando que no era necesario. Esa noche quería caminar solo. Necesitaba sentir el suelo bajo sus pies, ese rumor leve de la grava partiéndose bajo cada paso. O quizá necesitaba reunir coraje para entrar a una vida que, en el fondo, llevaba meses sintiéndose ajena. Empujó la pesada puerta principal. El eco se extendió por el vestíbulo como un sonido indecoroso. Y entonces, lo notó. La luz del pasillo estaba encendida. No debería estarlo. Marina, su esposa, siempre la apagaba antes de ir a su estudio o a la habitación principal. Ella era meticulosa, casi ritualista con esos pequeños hábitos. Pero esta vez, no. Alejandro dejó el maletín cerca de la escalera. Avanzó despacio, como si cada paso pudiera revelarle una respuesta que no quería escuchar. Había un aire distinto. Un desorden imperceptible quizá, pero suficiente para inquietar los sentidos. El perfume de Marina aún flotaba en el ambiente, dulce, reducido, nostálgico, pero mezclado con algo más. Algo que él no lograba identificar. O quizá no quería hacerlo. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete. Cuéntanos desde qué lugar del mundo nos escuchas. El reloj del salón marcaba las 21:17. Un horario extraño para que la casa estuviera así. Ni completamente activa, ni totalmente en calma. Como si alguien la hubiese abandonado deprisa. O como si alguien intentara ocultar su presencia. Alejandro caminó hacia el corredor principal. Su mano rozaba la pared, no por necesidad, sino por una extraña búsqueda de anclaje emocional. A veces, cuando uno presiente algo doloroso, el cuerpo intenta agarrarse a cualquier certeza física. Pero esa noche no había certezas, solo sospechas, solo un peso creciendo en el pecho. Llegó frente a la puerta del estudio de Marina. La manija estaba un poco girada. Apenas unos milímetros, sí, pero él la conocía demasiado bien. Marina cerraba esta puerta siempre. Siempre. Era su refugio, su pequeño templo creativo donde la pintura y el silencio la rescataban de los vacíos que Alejandro nunca supo llenar. Tragó saliva. Había algo detrás de esa puerta. Algo que cambiaría su vida para siempre. Alargó la mano, pero se detuvo a centímetros de la manija, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Y entonces lo escuchó. Un sonido mínimo. Apenas un suspiro ahogado. Un murmullo. Una presencia. Y con esa presencia, el comienzo de una verdad que llevaba años acumulándose en las sombras. La mansión de los Fuentes siempre había sido motivo de admiración. Techos altos, corredores interminables, mármoles importados, obras de arte que muchos solo podían ver en museos. Sin embargo, aquella noche, mientras Alejandro avanzaba por el pasillo con el corazón inquieto, cada detalle parecía burlarse de él. La riqueza, tan evidente, tan ostentosa, se sentía como un telón que cubría una verdad más cruda, la ausencia absoluta de vida. ¿De qué sirve tanto lujo?, pensó, si aquí dentro no queda calor humano. Sus pasos resonaban con una frialdad casi insultante, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se permitió sentir algo que evitaba cuidadosamente: soledad.
Allí estaban los retratos de familia perfectamente alineados en la pared del corredor. Fotografías tomadas por profesionales, sonrisas que parecían sinceras, pero que él sabía que eran parte del decorado. La vida perfecta para los ojos de afuera. La vida hueca para quienes realmente vivían allí. Se detuvo delante de una de las fotos, Marina, riendo con los ojos cerrados mientras él la abrazaba por la cintura. Recordó el día de esa sesión. La risa de ella había sido espontánea, pero él solo había posado. Había estado pensando en la junta de accionistas, en inversiones, en números. Había estado ausente incluso cuando estaba presente. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cuándo fue que la perdí?, murmuró para sí. A su alrededor, el silencio seguía creciendo, envolviendo cada esquina con un peso emocional casi insoportable. Las cortinas altas se mecían con una brisa ligera que entraba por una ventana mal cerrada. ¿Quién la había dejado así? Marina jamás lo haría. A ella le molestaba la idea de que el polvo del jardín entrara en casa. Pero hoy, nadie había pensado en cerrar esa ventana. Y así, paso a paso, Alejandro comenzó a entender algo que le dolió más que cualquier sospecha. Quizá la casa llevaba mucho tiempo tratando de decirle que algo no iba bien, pero él nunca había escuchado. Aspiró profundamente el aroma del salón principal. A madera, a flores frescas. Y, debajo de todo, un olor tenue y desconocido que seguía sin poder nombrar. Quizá era el olor del abandono emocional, o el olor de una verdad escondida, esperando ser descubierta. Mientras avanzaba hacia el corazón de la casa, su mente empezó a desmoronarse. Recordó las noches interminables de trabajo. Recordó las veces en que Marina lo llamaba y él respondía con monosílabos, apurado por volver a la pantalla del ordenador. Recordó sus silencios, sus miradas cargadas, sus intentos de conversación que él cortaba con promesas vacías. Cuando termine este proyecto, la próxima semana, te lo compensaré. Promesas que nunca cumplió. La riqueza podía comprar casas, viajes, experiencias, pero no podía comprar tiempo, ni cercanía, ni amor. Alejandro se detuvo en la entrada del comedor principal. La mesa estaba puesta con 2 copas, una botella de vino abierta, un plato con restos de comida a medio terminar, y una silla que no reconocía como perteneciente a ese lugar. Una silla movida, distinta, fuera de lugar, como si alguien más hubiera estado allí. La mezcla de lujo y desorden repentino le erizó la piel. La riqueza brillaba en cada rincón. Pero el vacío era aún más evidente. Y en medio de ese contraste doloroso, la pregunta que Alejandro había intentado evitar durante años comenzó a tomar forma, quemándole por dentro. ¿Realmente conozco la vida que llevo? ¿O solo estoy viviendo una ilusión construida con dinero? Alejandro avanzó con cautela hacia el comedor, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de una verdad que no estaba seguro de querer conocer. La botella de vino abierta seguía ahí, con unas gotas secas en el borde, como si hubiera pasado demasiado tiempo desde que alguien la sirvió. Una de las copas estaba vacía. La otra tenía apenas un sorbo faltante. Y la silla que no pertenecía a ese lugar seguía allí, como un intruso silencioso que gritaba algo sin necesidad de palabras. La textura del aire había cambiado. Ya no era solo inquietud, era una sensación más afilada, casi cortante, como si la atmósfera misma lo empujara a abrir los ojos. Algo aquí no encaja, murmuró. Y entonces vio la primera pista. Pequeña, inocente, pero devastadora. Un pañuelo, de tela fina, color claro, abandonado sobre la mesa. No era de Marina. Él conocía cada complemento de su esposa, sus gustos elegantes, sus tonos suaves, sus detalles minimalistas. Aquel pañuelo, sin embargo, tenía un bordado discreto, unas iniciales que parecían LR. No era suyo. No pertenecía a esa casa. El corazón de Alejandro dio un vuelco tan intenso que tuvo que apoyar una mano en la mesa para estabilizarse. El vino, las copas, la silla, y ahora ese pañuelo desconocido. Era como si la mansión hubiera guardado silencio por demasiado tiempo. De pronto, empezara a hablar. Miró a su alrededor, tratando de encontrar más señales. La luz tenue del comedor proyectaba sombras largas en las paredes, que parecían moverse con cada respiración suya. La casa entera vibraba con una inquietud que lo desarmaba.
¿Quién estuvo aquí?, pensó, sintiendo cómo le temblaban los dedos. ¿Y por qué Marina no estaba en ningún lugar a la vista? Retrocedió unos pasos, como si el pañuelo fuera una amenaza, un detonante, un mensaje que no sabía interpretar. Pero la verdad, aunque todavía borrosa, comenzaba a formarse. Al dirigir la mirada hacia el pasillo lateral, vio algo más. Algo que lo heló. Las zapatillas de Marina. Amadas por ella. Usadas siempre dentro de casa. Abandonadas de mala manera junto a la pared, una encima de la otra, como si ella las hubiera dejado apresuradamente. Marina jamás hacía eso. Ella era ordenada, detallista, cuidadosa. ¿Qué pasó aquí?, susurró Alejandro, sintiendo como el miedo se deslizaba por su espalda como una gota helada. Y ese olor, ahora más fuerte. Algo suave, dulce, pero desconocido. Una fragancia que no pertenecía a su esposa. Un perfume ajeno, penetrante, persistente. Extendió la mano hacia la baranda de la escalera y se detuvo. La madera tenía una marca tenue, apenas visible, una mancha de pintura. Él sabía que Marina pintaba. Sí, pero esa tonalidad no era de ninguna de sus paletas habituales. Parecía más bien un color de aficionado, algo improvisado, no propio de su estilo minucioso. Todo estaba distorsionado, como si alguien más se hubiera adueñado del espacio, como si hubiera una historia paralela ocurriendo dentro de aquella casa sin que él lo supiera. Su respiración se volvió más pesada, los latidos más rápidos, la mansión más estrecha. Y entonces, cuando ya pensaba que nada más podía desestabilizarlo, vio el detalle final. Pequeño, delatador, irrefutable. Una sombra moviéndose en la parte superior de la escalera. No era imaginación. No era un reflejo. No era el efecto de las luces. Era alguien. Alguien que no debía estar allí. Alguien que se detuvo un segundo. Lo observó. Y desapareció en el corredor del piso superior. Alejandro sintió el golpe en el pecho como si le arrancaran el aire. Había alguien más dentro de su casa. Alejandro sintió como un hilo de hielo recorría su espina dorsal cuando aquella sombra desapareció por el pasillo del piso superior. Por un instante, el tiempo pareció fracturarse. No podía moverse. No podía respirar. Solo podía escuchar el eco leve de su propio corazón, golpeando contra su pecho como si quisiera advertirle algo que su mente aún se negaba a aceptar. Cuando por fin logró dar un paso, lo hizo con una mezcla de miedo y determinación. Subir esas escaleras había sido siempre un acto cotidiano, casi automático. Pero esa noche, cada peldaño se convirtió en una prueba emocional, un examen silencioso de sus culpas y ausencias. Mientras ascendía, notó algo que lo descolocó todavía más, una fotografía caída en el tercer escalón. Era una imagen de su aniversario número 3, tomada en una pequeña playa del sur. En la foto, Marina abrazaba su cintura con ternura, mientras él, distraído, miraba hacia un lado. Era imposible no notar la diferencia entre ambos gestos. Ella entregada, él ausente. Y ahora, la foto tirada como si alguien la hubiera arrancado del marco sin cuidado. O como si hubiera caído en medio de un movimiento desesperado. Se agachó para recogerla, y mientras la sostenía entre los dedos, sintió una punzada en el pecho. «Perdóname», murmuró, aunque no sabía muy bien a quién se lo decía. A Marina. A sí mismo. A la vida que había dejado deteriorarse sin darse cuenta. El segundo piso estaba casi a oscuras, iluminado apenas por una lámpara del pasillo que parpadeaba suavemente, creando un ritmo inquietante de luces y sombras. El aire allí arriba era distinto, más denso, cargado de una tensión emocional que parecía adherirse a la piel. Y entonces lo vio. La puerta del cuarto de pintura de Marina estaba entreabierta, y un destello de luz, no del interior, sino del reflejo en el piso de cerámica manchada, llamó su atención. Alejandro avanzó con cautela, empujando la puerta apenas unos centímetros más. Lo que encontró dentro lo dejó sin palabras. El estudio estaba revuelto. No destruido, sino alterado. Como si alguien hubiera entrado con urgencia, buscando algo. O escondiéndose. Los pinceles estaban tirados sobre la mesa. Los frascos de pintura, abiertos. Y en el suelo, una tela sin terminar, aún húmeda, con trazos confusos, casi frenéticos, que parecían más un grito emocional que una obra de arte.
La pintura mostraba una figura femenina de espaldas y una sombra al fondo. Una sombra masculina, difusa, observándola sin que ella lo notara. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Aquella pintura. ¿Qué estaba diciendo Marina? Era un mensaje. Una confesión emocional atrapada en color. Se acercó más. La figura femenina tenía el cabello recogido de la misma manera en que Marina solía llevarlo cuando pintaba. Pero lo que realmente le encogió el pecho fue el detalle con el que estaba pintada la sombra masculina. Había algo en la postura, en la forma de los hombros. Era él. No cabía duda. Era él, representado como una presencia distante, ajena, casi amenazante en su indiferencia. Dios mío, así me veía, pensó, sintiendo un peso insoportable caer sobre su estómago. Fue entonces cuando encontró la prueba más inesperada. Un cuaderno. El diario de Marina. No estaba escondido. No estaba protegido. Simplemente estaba allí, sobre una silla, abierto por la mitad, como si alguien lo hubiera dejado caer en una huida apresurada. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. En la página abierta había una frase escrita con rabia, con tinta corrida como si hubiera lágrimas mezcladas. No puedo seguir hablando sola. Sintió como el alma se le desmoronaba. Años enteros de silencios, de excusas, de promesas rotas. Todo estaba ahí, resumido en 7 palabras. 7 palabras que él nunca había escuchado, porque nunca había estado disponible para hacerlo. El aire del estudio lo envolvió con una mezcla de tristeza y desesperación. Y en medio de ese torbellino emocional, un pensamiento lo atravesó con brutal claridad. Este dolor, esta herida, no comenzó hoy. Era una herida antigua, invisible, ignorada, y ahora, abierta de forma irreversible. Y justo cuando el silencio parecía tragárselo todo, un sonido leve, casi imperceptible, llegó desde el fondo del pasillo. Un suspiro, una respiración contenida, una presencia esperando. Había alguien allí, alguien que cargaría con la siguiente parte de la verdad. El suspiro provenía del pasillo, débil pero inconfundible, como si alguien intentara existir sin ser descubierto. Alejandro sintió que el mundo se contraía alrededor de él. El diario de Marina estaba aún entre sus manos, abierto, hiriente, como una ventana a una verdad que apenas empezaba a descifrar. Respiró hondo, dejando que el silencio lo golpeara. Y entonces, muy despacio, salió del estudio. El corredor parecía más largo que nunca. La penumbra creaba sombras inclinadas que parecían observarlo, juzgarlo, como si la casa misma se hubiera convertido en testigo silencioso de todo aquello que él había pasado por alto. Y al fondo, a la derecha, notó algo que antes no estaba ahí. Una puerta ligeramente entreabierta. La habitación de huéspedes. Alejandro se detuvo. La puerta jamás estaba abierta. Nunca. Era un espacio que apenas usaban, un cuarto impecable, siempre preparado para visitas que casi nunca llegaban. Marina lo mantenía ordenado con una precisión extraña, como si ese cuarto representara algo que él nunca entendió del todo. La respiración se escuchó de nuevo, esta vez más clara, más humana, más vulnerable. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. No sabía si debía avanzar. No sabía si quería ver lo que lo esperaba detrás de esa puerta. Pero algo más profundo que el miedo lo impulsó a dar un paso hacia la verdad, un paso hacia alguien que llevaba demasiado tiempo allí dentro, aunque él nunca lo hubiera visto. Empujó la puerta con suavidad. La habitación estaba sumida en una penumbra suave, iluminada apenas por un velador encendido sobre la cómoda. Las cortinas estaban corridas, dejando entrar una línea fina de luz desde la calle, suficiente para revelar la silueta de una persona sentada en la cama. Una chica, joven, cabello oscuro recogido en un moño improvisado, ropa sencilla, casi desgastada, los hombros pequeños encogidos como si intentara hacerse invisible. Y en los ojos, un miedo profundo, un miedo que lo taladró. Ella se irguió apenas al verlo, sin huir, pero con la respiración acelerada, como si supiera que el momento inevitable había llegado. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, con voz tensa, pero sin dureza. Ella no respondió. Solo lo observó con un temblor en las manos, como quien sostiene un secreto a punto de romperse. Alejandro dio un paso hacia adentro.
El olor que había percibido antes, esa fragancia dulce, desconocida, estaba allí. Era el perfume de ella. Una mezcla suave de algo floral, sencillo, íntimo. Nada que combinara con el mundo de lujo que él había construido, pero profundamente humano. No quiero hacerte daño, dijo él, con esfuerzo. Solo necesito entender qué está pasando. La chica tragó saliva. Luego bajó la mirada hacia sus propias manos, como si buscara palabras en su propia piel. Yo no debería estar aquí, susurró, con una voz tan frágil que parecía a punto de quebrarse. Alejandro sintió un escalofrío. Había algo devastadoramente familiar en su tono. Una tristeza que reconoció sin haber escuchado antes. ¿Dónde está Marina?, preguntó él, con la voz tensándose en los bordes. ¿La viste? ¿Está bien? Los ojos de la chica se humedecieron. Ese gesto, ese temblor, lo golpeó más que cualquier palabra. No sé si puede decirle todo, murmuró ella. Pero no quiero que piense que vine a destruir nada. Alejandro frunció el ceño. Su mente buscaba conexiones. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba en la habitación de huéspedes? ¿Por qué había objetos extraños en la casa que no pertenecían a Marina ni a él? ¿Por qué el estudio estaba revuelto? ¿Y por qué la sombra que había visto se movía como si conociera cada rincón de la casa? Entonces, mientras avanzaba un poco más, notó algo al lado de la cama. Una pequeña maleta desgastada, con iniciales bordadas. Las mismas iniciales del pañuelo en la mesa del comedor. LR. El golpe emocional fue inmediato. Ella era la dueña del pañuelo. Ella había estado en el comedor. Ella se movía por la casa. Ella era la presencia que él había sentido desde que cruzó la puerta. Pero había algo más. Algo en su postura, en la forma en que apretaba los labios, en su mirada llena de miedo y culpa, que dejaba entrever una historia mucho más profunda que una simple intromisión. Necesito saber quién eres, repitió Alejandro, esta vez con un tono más calmo, casi suplicante. La chica cerró los ojos. Inspiró lentamente. Y cuando los abrió, había algo roto y sincero en su mirada. Me llamo Laura, dijo finalmente. Y yo no vine aquí por usted. Vine por ella. Un silencio cargado llenó la habitación. Alejandro sintió como una corriente eléctrica le recorría los brazos. El nombre, la presencia, la maleta, la fragancia. Y ahora, esa frase. Por ella. Por Marina. Se acercó un paso más, incapaz de contener la urgencia. ¿Qué eres tú para mi esposa? Laura bajó la cabeza, como si la pregunta la atravesara. Y entonces, un susurro casi inaudible salió de sus labios. Soy alguien que ella estaba tratando de proteger. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser seguro. Porque esa frase no solo abría una nueva brecha, abría un abismo. Laura seguía temblando, y él entendió algo con un estremecimiento involuntario. Lo peor, aún no había salido a la luz. Alejandro permaneció de pie frente a Laura, sintiendo como si cada palabra que ella había pronunciado se hubiera transformado en un peso adicional sobre su pecho. Alguien que ella estaba tratando de proteger. Esa frase lo había dejado tambaleando. Marina, su esposa, protegiendo a otra persona dentro de su propia casa, en silencio, sin que él lo notara, sin que él supiera absolutamente nada. ¿Cuántas cosas había ignorado? ¿Cuántas señales pasaron frente a sus ojos y él, atrapado en su mundo de cifras y reuniones, simplemente no vio? Laura mantenía las manos entrelazadas, blanca como la pared detrás de ella. No parecía una intrusa. No parecía una amenaza. Parecía una herida viviente. Una herida que, de algún modo, estaba conectada con la suya. El ambiente en la habitación se volvió denso, casi insoportable. Alejandro sintió un leve mareo. La culpa, como una ola oscura, comenzó a arrastrarlo hacia un lugar del que no sabía si podría regresar. Dime la verdad, dijo él, esta vez con una voz más baja, quebrada en sus bordes. ¿Qué hacía Marina protegiéndote? ¿De qué? ¿De quién? Laura lo miró como si temiera que la respuesta pudiera romper a alguien más. No hablaba. Sus labios se movían apenas, pero ningún sonido salía de ellos. Era como observar a alguien atrapado entre dos mundos, el miedo de revelar demasiado y el dolor de callarlo. Alejandro sintió una punzada en el pecho. No había rabia allí,
Ni siquiera celos. Era otra cosa. Una sensación más profunda, más amarga. Soy un extraño dentro de mi propio hogar. Caminó hacia la ventana, intentando recuperar el aire. Afuera, la noche lucía tranquila, indiferente, como si nada estuviera ocurriendo dentro de aquella casa cargada de silencios. Recordó, sin querer, la manera en que Marina solía mirarlo en las últimas semanas, con los ojos cansados, con un gesto que siempre interpretó como estrés, cuando en realidad tal vez era desesperación. ¿Cómo pude no verlo?, se repetía. ¿Cómo pude dejarla sola con todo esto? Se dio la vuelta hacia Laura, quien seguía sentada en el borde de la cama, los dedos apretados, la espalda encorvada como si llevara años protegiéndose del mundo. ¿Ella estaba en peligro?, preguntó Alejandro, con un susurro urgente. ¿Tú estabas en peligro? Necesito entender, Laura. Necesito saber qué estaba pasando con mi esposa sin que yo lo supiera. Los ojos de ella, alzándose lentamente, eran un espejo de contradicciones. Miedo, lealtad, dolor, y algo más, algo que Alejandro no entendía todavía, pero que lo inquietaba profundamente. Yo no debía quedarme tanto tiempo, murmuró Laura, tragando grueso. No fue la idea. Marina solo quería ayudarme un poco, solo un poco. Y luego, las cosas se complicaron. Alejandro sintió que las piernas le fallaban y terminó apoyándose en la cómoda. Marina ayudándola mientras él no estaba, ayudándola en silencio, en secreto, cargando con algo que no compartió con nadie más. ¿Qué clase de esposo fui? Que ni siquiera fui un refugio para ella, pensó con un dolor que se hundía como un puñal inesperado. La culpa, en lugar de disiparse, crecía. Le quemaba la garganta, le nublaba la mente. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó, casi suplicando. Laura cerró los ojos por un instante. Luego lo miró directamente, con una sinceridad que lo desarmó. No sé dónde está, señor Fuentes, pero sé que algo salió mal, muy mal. Esta noche todo se desbordó. Las palabras cayeron como una losa. Algo había ocurrido. Algo que Marina no había podido contener. Algo que involucraba a Laura. Alejandro se llevó una mano al rostro, sintiendo como el mundo se partía en dos. Su esposa, su hogar, su vida entera, llena de grietas que él nunca vio porque jamás estuvo presente para mirar. Cuando volvió a mirar a Laura, ella sostenía el diario de Marina contra su pecho, como si protegiera un corazón ajeno. Y fue entonces cuando Alejandro lo entendió con una claridad dolorosa. No solo había ignorado las señales, había ignorado a la mujer que amaba. Y ahora, estaba pagando el precio. El silencio que siguió fue tan profundo que Alejandro sintió como le zumbaban los oídos. Laura permanecía allí, frágil como una hoja en mitad de un huracán, sosteniendo el diario de Marina con una delicadeza casi dolorosa. Y Alejandro, él simplemente no podía sostener nada más. Ni el control, ni la compostura, ni la imagen de hombre recto e imperturbable que había cultivado durante años. Todo se estaba desmoronando delante de él, capa por capa, hasta dejar expuestas heridas que ni sabía que tenía. ¿Qué significa que todo se desbordó?, logró preguntar, aunque su voz apenas tenía fuerza. Laura, necesito que me lo digas. No me puedo quedar en esta oscuridad sin saber qué pasó. Pero ella no contestó. Al contrario, bajó el rostro, y sus hombros empezaron a temblar. Muy suave al principio, luego con una intensidad que hizo que Alejandro sintiera un estremecimiento de miedo. No era un llanto normal. Era un llanto acumulado, antiguo, dolorido. Laura se llevó las manos a la cara, intentando contener lo incontenible. Pero las lágrimas escaparon igual, empapando la tela de su camisa, escapando entre sus dedos, cayendo como gotas que golpeaban el suelo con una fuerza silenciosa, pero devastadora. Alejandro nunca había sabido cómo consolar a alguien, ni siquiera a Marina. Siempre había dejado que otras personas se encargaran de las emociones. Él se encargaba del dinero, de las soluciones, de los planes. Pero ahora tenía frente a él a una joven rota, y no había plan posible para sostenerla. Avanzó un paso, lentamente, como si se acercara a una herida abierta. Laura, dime qué está pasando. No tengas miedo. No estoy aquí para hacerte daño. Ella negó con la cabeza,
llorando más fuerte. Y él sintió que algo dentro de sí también empezaba a romperse. No era rabia. No era angustia por lo desconocido. Era otra cosa. Era darse cuenta, con un golpe brutal, de que había fallado. No solo a Marina, sino a cualquier persona que hubiera necesitado de él. No puedo, susurró ella entre sollozos. Marina no quería que usted lo supiera así. No quería que la viera como alguien débil. Alejandro sintió que el corazón se le detenía por un segundo. ¿Débil? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué estaba llevando sola? Laura apretó el diario contra su pecho, como si buscara protección. Señor Fuentes, dijo con la voz quebrada. Marina lloró muchas veces. Más de las que usted imagina. Pero nunca quiso que usted la viera. Decía que si usted la veía en ese estado, se sentiría obligada a explicarle cosas que usted no tendría tiempo de escuchar. Fue como si le hundieran una mano en el pecho y le apretaran el corazón con una fuerza insoportable. Imágenes. Recuerdos. Noches en que él volvía tarde y la encontraba en la terraza, mirando al vacío. Mañanas en que ella tenía los ojos hinchados y él asumía que era alergia. Tardes en las que ella quería hablar y él respondía con un luego. Dios, ¿cómo pude fallarle tanto? Pensó, sintiendo como una grieta se abría por primera vez dentro de él. Laura lo miró con un temblor vulnerable, como si temiera el efecto de sus propias palabras. Ella solo quería que alguien la viera, que alguien la entendiera. Y yo estaba allí cuando usted no estaba. Pero eso no significa que su voz se quebró aún más, que yo quisiera ocupar su lugar. Alejandro tragó con dificultad. La tensión en la habitación era tan densa que parecía tener peso propio. ¿Qué eras para ella, entonces? Preguntó él, sin acusación, sin reproche, solo con un miedo transparente. ¿Qué papel jugabas en su vida? Laura se limpió el rostro con la manga, todavía temblando. Yo era alguien que la escuchaba, alguien con quien podía llorar sin sentir vergüenza, alguien que la necesitaba tanto como ella necesitaba ser vista. Y anoche, respiró temblorosamente, anoche ella estaba demasiado quebrada. Usted no contestaba. Ella se ahogaba. Y yo no supe cómo detenerla. La revelación cayó como un trueno. Alejandro sintió un mareo, un vértigo tan intenso que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Marina, llorando, ahogándose emocionalmente, buscando a alguien, buscándolo a él. Y él, ausente como siempre. La primera grieta emocional no fue un estallido. Fue un temblor lento. Un quiebre interno que se sintió como si los cimientos de su vida entera empezaran a colapsar. Dime dónde la viste por última vez, susurró él, con la voz profundamente dañada. Laura se cubrió la boca, incapaz de seguir hablando. Entonces, cuando él estaba a punto de insistir, ella señaló con un dedo tembloroso hacia el pasillo. En su estudio, dijo. Pero no estaba sola. Alejandro sintió la sangre desaparecer de su rostro. No estaba sola. No estaba sola. La frase resonó como un golpe seco, dejándolo sin aire. Aquella fue la primera ruptura verdadera. El primer momento en que Alejandro entendió que no era un espectador accidental. Él había causado parte de ese dolor. Y ahora debía enfrentarlo, aunque lo destrozara por dentro. La casa estaba envuelta en un silencio tan espeso que parecía absorber la respiración misma. Y, sin embargo, Alejandro sentía que algo se movía allí dentro, algo que no había querido mirar durante años. Esa noche, cuando subió las escaleras con pasos lentos, casi temblando, percibió la presencia de Lucía no como una figura concreta, sino como un eco emocional, una sombra que lo seguía, un dolor que insistía en hacerse escuchar. La había visto llorar, la había visto romperse, y esa imagen seguía clavada en su pecho como una espina interminable. Sin embargo, lo que lo descolocaba no era solo su llanto, sino la forma en que lo había mirado antes de apartar el rostro. No era odio, tampoco indiferencia. Había algo más, algo que él no sabía leer, o quizá no quería. Cuando entró en el estudio, encontró la ventana entreabierta, como si alguien hubiese necesitado aire para no sofocarse. Sobre la mesa, los papeles seguían desordenados, pero ahora, entre ellos, había algo nuevo. Una carta, no cerrada, no dirigida a nadie,
Solo un pedazo de papel, escrito con una caligrafía suave que reconoció al instante. La de Lucía. Pero él no la tocó. No aún. Se quedó parado frente a ella, como si acercarse fuese traicionar un pacto silencioso, como si leer lo que allí estaba escrito pudiera desmoronar lo que quedaba de su estabilidad. En ese momento, escuchó el sonido más leve, un crujido suave. Se giró de inmediato, tenso, preparado para enfrentar algo que ni siquiera comprendía. Y allí, apoyada en el marco de la puerta, estaba ella, Lucía, el rostro hinchado por el llanto, los ojos brillantes, pero la postura firme, como si hubiera tomado la decisión de no huir más. No esperaba que volvieras tan pronto, murmuró. Su voz estaba rota, pero también había en ella una determinación nueva. Alejandro sintió que el alma le caía a los pies. Quiso hablar, pero lo único que logró fue un susurro tembloroso. Lucía, dime qué está pasando. Dime que te duele. Dime por qué. Porque estabas con él. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. El primer golpe de verdad que dejaba escapar. Y al pronunciarlo, algo dentro de él se quebró. No en furia. No en rabia. En miedo. En un miedo que venía acompañándolo desde hace años, pero que había ignorado. El miedo a perderla sin siquiera haberla tenido realmente. Lucía bajó la mirada. Una lágrima cayó, silenciosa, sobre sus manos entrelazadas. Tú no entiendes, susurró. Nunca quisiste ver. Quiero ver ahora, respondió él, casi suplicando. Necesito ver. Hubo una pausa pesada, una pausa larga, una pausa que parecía contener toda la historia que ella nunca había contado. Luego, levantó los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que estaba frente a la Lucía real, no a la mujer perfecta que había inventado en su cabeza para no sentirse solo. No es lo que piensas, dijo finalmente. No es traición. Es otra cosa. Algo que debí decir hace meses. Años, quizá. Él dio un paso hacia ella, despacio, como si temiera asustarla. Pero ella no retrocedió. Solo respiró hondo, como si se preparara para una herida inevitable. ¿Quién es él?, preguntó Alejandro, con la voz reducida a un hilo. ¿Qué representa para ti? Lucía le sostuvo la mirada con una fuerza inesperada. Y entonces lo dijo, despacio, cargado de una emoción imposible de nombrar. Él no era lo que tú crees. No vine aquí por él. Vine porque no tenía a dónde más acudir. Porque llevaba demasiado tiempo guardando algo que me estaba consumiendo. ¿Y por qué? Tú estabas demasiado lejos. Alejandro sintió un vértigo profundo. La distancia. Su distancia. Sus viajes, sus reuniones, su éxito. Todo aquello que había parecido tan importante, ahora se derrumbaba. Lucía, si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete. Susurró el narrador de nuestra historia, como una caricia al oyente. Y cuéntanos desde qué lugar del mundo nos escuchas. Ella respiró hondo. Hay algo que necesito mostrarte, dijo. Fue entonces cuando se giró hacia el pasillo, y con un gesto sutil, le indicó que la siguiera. Alejandro, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo, obedeció. Caminó detrás de ella, sintiendo que cada paso lo acercaba a una verdad que no sabía si podría soportar. Y allí, al final del corredor, frente a una puerta que él casi nunca abría, Lucía se detuvo. Lo que está aquí adentro, murmuró, cambiará tu forma de ver todo. Para siempre. Abrió la puerta, y la penumbra los tragó a ambos. La puerta se abrió con un sonido leve, casi un susurro, pero el impacto emocional fue como un trueno cayendo en el pecho de Alejandro. El aire dentro de aquella habitación era distinto del resto de la casa, más frío, más denso, cargado de memorias que él había preferido olvidar. Memorias que había encerrado allí, convencido de que así desaparecerían. Pero nada desaparece realmente cuando está hecho de emociones que nunca se sanaron. Lucía entró primero. Caminó despacio, como si cada paso significara atravesar un umbral invisible. Alejandro la siguió, pero no cruzó la puerta del todo. Se quedó apoyado en el marco, como si algo lo retuviera. Miedo, quizá. Culpa, probablemente. La habitación era pequeña, casi un depósito, pero lo que la llenaba no eran muebles, sino cajas, cajas de su pasado,
cajas que había ordenado con la frialdad de quien pretende no sentir, fotografías guardadas, libros que no había querido volver a leer, cartas sin abrir que había recibido después de la muerte de su padre. Todo estaba allí. Un mausoleo silencioso de una vida que él había dejado atrás para convertirse en lo que era ahora. Un hombre exitoso, reconocido, pero emocionalmente amputado. Lucía se detuvo frente a una de las cajas de madera, la única que no estaba cubierta por polvo. Alejandro la reconoció al instante. Había tratado de ignorar su existencia durante años, pero su mente sabía exactamente lo que contenía. ¿Por qué? ¿Por qué me traes aquí?, logró preguntar él, con la voz áspera. Lucía no respondió de inmediato. Apenas rozó la tapa de la caja con los dedos, como si una parte de ella temiera abrirla también. Porque la verdad que buscas no está afuera, Alejandro, murmuró al fin. Está aquí, en ti, y en todo lo que nunca quisiste enfrentar. Él sintió un golpe interno. Era como si ella hubiera puesto palabras a algo que siempre había sabido, pero que nunca se había atrevido a admitir. No entiendo, dijo él, pero su voz ya no tenía convicción. Sabía que sí entendía. Sabía que había llegado el momento que llevaba evitando más tiempo del que podía justificar. Lucía abrió la caja. El sonido de la madera rozando la madera resonó en la habitación como un crujido antiguo, un eco del pasado reclamando espacio en el presente. Dentro había fotografías, un álbum, un pequeño cuaderno, y, en la parte superior, una carta con su nombre escrito a mano, Alejandro. La letra era inconfundible, la de su madre. El corazón del millonario se detuvo por un instante. No porque no supiera que esa carta existía, sino porque había decidido enterrarla. Había decidido no leerla después de su muerte, convencido de que no necesitaba revivir viejas heridas. Lucía lo miró en silencio, y en sus ojos había una mezcla dolorosa de firmeza y ternura. No fue por casualidad que encontré esta caja, dijo ella, con un hilo de voz. Yo vine aquí hace semanas. Entré porque necesitaba entender qué te estaba pasando, porque tú te estabas rompiendo sin darte cuenta. Y yo no sabía cómo ayudarte. Alejandro dio un paso dentro de la habitación, como si su cuerpo respondiera por instinto. ¿Entraste aquí? ¿Revisaste mis cosas? Su voz explotó. Era pura tensión, puro fuego contenido durante demasiado tiempo. Lucía retrocedió un poco, sorprendida por la agresividad repentina, pero no se derrumbó. Sí, respondió con honestidad brutal. Entré, y volvería a hacerlo. Porque alguien tenía que ver lo que tú te empeñas en ocultar. Algo en él estalló entonces. No era ira hacia ella. Era ira contra sí mismo. Contra su cobardía emocional. Contra el peso que había dejado pudrirse dentro de aquella caja. No tenías derecho. Gritó, más por dolor que por reproche. No entiendes lo que hay allí. Claro que lo entiendo. Lucía respondió al mismo volumen, aunque su voz se quebró al final. Es tu pasado, Alejandro. Tu duelo. Tu herida. Y la forma en que te niegas a enfrentarlo es exactamente lo que te está destruyendo. Hubo un silencio abrupto. Un silencio que no trajo calma, sino una tensión insoportable. Alejandro respiraba agitado. Lucía tenía lágrimas acumuladas, pero no caían. Eran lágrimas contenidas, de las que arden más que las que se derraman. ¿Por qué estás haciendo esto?, susurró él, exhausto, vulnerable. Fue entonces cuando la expresión de Lucía cambió. Dejó de defenderse. Dejó de contener la emoción. Algo en su rostro se ablandó. Y, con una voz casi inaudible, confesó. Porque te quiero, Alejandro. Porque, aunque no soy nadie para ti, tú sí has sido alguien importante para mí. Y verte así, verte hundirte sin darte cuenta, me estaba matando. El alma de Alejandro vibró como si alguien hubiera desatado una tormenta dentro de él. Lucía bajó la mirada, apretando los labios para contener el llanto. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete. Susurra el narrador, muy despacio, casi como un secreto compartido con quien escucha. Cuéntanos desde qué lugar del mundo nos escuchas. Alejandro dio un paso más. Ya no había rabia, solo un temblor visceral. Lucía. Su voz se quebró. ¿Qué encontraste realmente? Ella levantó el cuaderno. Lo sostuvo entre las manos con miedo y respeto. La verdad, respondió.
Y ahora estás listo para verla. La tensión no solo había explotado. Había abierto un camino del que ya no podrían volver. El silencio dentro de la pequeña habitación parecía un ser vivo. Respiraba con ellos, empujaba el aire, estrechaba las paredes. Alejandro sintió que cada segundo se estiraba como si el tiempo quisiera obligarlo a no escapar esta vez. Lucía, aún con el cuaderno entre las manos, dio un pequeño paso hacia él. No lo abrí todo, confesó. Solo lo suficiente para entender que esto era el centro de tu dolor. Él bajó la mirada hacia el cuaderno. El objeto parecía inocente, pero en su interior latía una parte de su historia que él había decidido amputar para poder seguir adelante. Ese cuaderno, murmuró, sin tocarlo aún. Era de mamá. Lo llevaba siempre, incluso cuando estaba enferma. Lucía asintió despacio. Lo sé, lo reconocí por las fotos. Alejandro inhaló profundamente. El aire frío raspó sus pulmones como un castigo. ¿Qué viste? Ella dudó. Sus dedos apretaron los bordes del cuaderno como si temiera romperlo. Notas, respondió por fin. Momentos, pequeñas cosas que ella escribió para ti. Cosas que nunca llegaste a leer. Alejandro cerró los ojos. Un dolor profundo, casi primitivo, emergió desde un lugar que él había enterrado hacía demasiados años. No pude, confesó. Después de la muerte de papá, y luego lo de ella, todo cayó encima de golpe. Yo, simplemente no podía abrir nada más. Ni quería saber. Lucía dio un paso más. Ya estaban frente a frente. Lo sé, dijo con suavidad. Pero seguir huyendo no te ha protegido. Solo te ha dejado más solo. Un destello de vulnerabilidad cruzó el rostro de Alejandro. Por un momento, dejó de ser el hombre poderoso, calculado, impenetrable. Era un hijo herido. Un niño que había crecido demasiado rápido. Lucía extendió el cuaderno hacia él. No necesitas leerlo ahora, susurró. Pero necesitas aceptarlo. Necesitas dejar de luchar contra algo que ya sucedió. Alejandro abrió los ojos. Había rencor allí, pero no hacia ella. Era un rencor viejo, oxidado, dirigido hacia sí mismo por no haber sido capaz de enfrentar su propio duelo. Entraste aquí sin permiso, dijo con voz baja, rota. Revisaste mis recuerdos, mis heridas. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Lucía tragó saliva. Sí, lo sé, y no espero que me perdones ahora. Pero si no lo hacía yo, nadie lo iba a hacer. Y tú te estabas apagando, como si algo dentro de ti hubiera decidido dejar de existir. Alejandro sintió un temblor recorrerle los brazos. No era rabia, era verdad. Y la verdad dolía más que cualquier grito. Lucía, dijo, y su voz fue apenas un susurro. Yo no sé cómo enfrentar esto. Ella levantó la cabeza. Sus ojos, húmedos, tenían una ternura que él no recordaba haber merecido nunca. No tienes que saberlo, respondió. Solo tienes que dejar de hacerlo solo. Entonces, muy despacio, Alejandro extendió la mano. Sus dedos rozaron la tapa del cuaderno. El tacto fue como un latido antiguo que despertaba de un largo sueño. El pasado ya no estaba encerrado en la caja. Estaba allí, entre ellos, vivo. Y por primera vez en años, él no retrocedió. Alejandro sostuvo el cuaderno con ambas manos. Era ligero, casi frágil, como si bastara un movimiento brusco para deshacer años enteros de memorias encapsuladas. Lo abrió despacio, con la cautela de quien teme despertar algo dormido por demasiado tiempo. La primera página tenía la caligrafía inconfundible de su madre, redondeada, ordenada, llena de una dulzura que él había olvidado que existía. Para Alejandro, cuando ya no pueda decirte estas cosas, cuando mi voz se apague pero mi amor no. La voz de Alejandro se quebró sin que él dijera palabra alguna. Lucía dio un paso atrás, respetando ese espacio íntimo que se estaba abriendo entre él y su pasado. Alejandro pasó la página. Había pequeñas anotaciones, recuerdos de cuando era niño, frases que ella quería que él no olvidara, consejos escritos con el pulso tembloroso de una mujer que sabía que el tiempo ya no estaba de su lado. No tengas miedo de amar, hijo. El miedo hace que uno viva a medias. No te encierres cuando duela. El dolor también es una forma de amor. Perdona a tu padre. Él también sufrió, aunque no supo mostrarlo. Alejandro cerró los ojos con fuerza.
conteniendo un golpe emocional que le subió desde el pecho hasta la garganta. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraban. Lucía lo observaba desde la sombra que proyectaba la puerta. No se acercó. No lo tocó. Pero la presencia de ella era como un ancla silenciosa que evitaba que él se desmoronara del todo. «Lo sabía», susurró Alejandro, rompiendo al fin el silencio. Sabía que había cosas que no quería enfrentar. Pero leerlo, sentir que ella me hablaba después de tantos años. Su voz se rompió otra vez, y Lucía sintió su propio corazón tensarse. «Alejandro», murmuró ella. «No tienes que seguir si no puedes». Él negó con la cabeza. «No, necesito hacerlo. Por primera vez, necesito hacerlo». Volvió al cuaderno. Pasó otras páginas donde su madre había escrito pequeños recuerdos. El día que él aprendió a andar en bicicleta. El nombre de su primer perro. Una broma interna familiar que él había olvidado por completo. Y entonces llegó a una página diferente. A una que su madre había marcado con una cinta de tela roja. La fecha escrita en la esquina le heló la sangre. Era de la noche antes de la muerte de su padre. La letra estaba más apretada, más urgente. «Hay cosas que tú no sabes, Alejandro. Tu padre te amaba más de lo que pudo demostrar. Y si un día lees esto, quiero que entiendas que ninguno de nosotros fue perfecto. Pero tú fuiste lo único que él y yo hicimos bien». Un silencio espeso llenó la habitación. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies cedía por un instante. Todo aquello que él había acumulado como rencor, como una muralla emocional para no sentir, comenzaba a agrietarse. Lucía, al verlo estremecerse, dio finalmente un paso hacia él. «Alejandro», susurró, «¿estás bien?» Él levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero no era solo tristeza. Había algo más. Una comprensión nueva, dolorosa, pero necesaria. «Lucía», dijo con voz ronca. «Mi madre sabía que yo me estaba hundiendo incluso antes de que yo lo supiera. Y aún así, me dejó palabras para cuando estuviera listo». Lucía tocó suavemente su brazo. «¿Y estás listo ahora?» Alejandro soltó el aire como quien se libera de una carga demasiado pesada. «Sí», admitió. «Por primera vez, creo que sí». Cerró el cuaderno con cuidado, como si su interior guardara un corazón latiendo. Y entonces, miró a Lucía de un modo distinto. No como a alguien que había invadido su espacio, sino como a alguien que lo había salvado de sí mismo. «Gracias», dijo él, sinceramente, «por no rendirte conmigo». Lucía sonrió, pero la emoción hizo que sus ojos brillaran. «No fue fácil», confesó. «Pero tú valías la pena». Alejandro no respondió. No supo cómo, pero en su silencio había un reconocimiento profundo. El pasado ya no era un enemigo. Era un puente. Y él estaba comenzando a cruzarlo. La casa estaba en silencio cuando salieron de aquella pequeña habitación. No era el silencio pesado de antes, sino uno distinto, expectante, como si las paredes mismas entendieran que algo dentro de Alejandro había comenzado a transformarse. Caminaron por el pasillo sin hablar. Lucía iba unos pasos adelante, con la respiración aún temblorosa por la intensidad de lo que acababan de compartir. Alejandro, detrás, sostenía el cuaderno contra su pecho como si fuera algo irreemplazable. Cuando llegaron a la sala principal, Lucía se detuvo. Él también. La luz tenue de la lámpara hacía que la habitación se viera más cálida, más humana. Nada que ver con la frialdad que antes dominaba cada rincón. «Necesito aire», murmuró Alejandro. Lucía asintió y lo acompañó hasta el balcón. La noche estaba fría, pero el aire fresco fue un alivio. La ciudad brillaba a lo lejos, indiferente a la tormenta emocional que él acababa de atravesar. Alejandro apoyó ambas manos en la baranda. Sus hombros estaban tensos, pero ya no rígidos como antes. «Nunca pensé que volvería a sentir algo así», dijo de pronto, sin mirarla. «¿Dolor?», preguntó Lucía, con suavidad. Él negó. «Vida». Lucía lo observó, sin atreverse a interrumpirlo. Alejandro mantuvo la vista en el horizonte. «Yo construí todo esto», dijo, con un gesto abarcando la ciudad, su casa, su vida, para no tener que enfrentar lo que sentía. Ser fuerte, ser exitoso, ser inquebrantable. Pensé que si no miraba atrás, el pasado no me alcanzaría.
Lucía soltó un suspiro que había estado conteniendo. Pero el pasado siempre alcanza, respondió. No para destruirte, para completarte. Alejandro bajó la mirada, pensativo. Nunca nadie me había dicho eso. ¿Por qué nunca dejaste que nadie se acercara lo suficiente? Dijo Lucía, sin reproche, solo constatando la verdad. Hubo un silencio breve, un silencio que no dolía. Alejandro se giró lentamente hacia ella. Tú entraste donde otros no pudieron entrar, admitió. Y no hablo de aquella habitación. Hablo de mí. Rompiste algo. Algo que yo había blindado durante años. Lucía sintió un vuelco en el pecho. No quise herirte, Alejandro. Lo sé, dijo él, acercándose un poco. Y por eso duele menos. Ella bajó la mirada, con el corazón acelerado. No deberías decir esas cosas si no las sientes. Alejandro la observó con una honestidad desnuda. No sé aún lo que siento, Lucía. No sé ponerle nombre, pero sé lo que me está pasando. Su voz se suavizó. Y sé que tú eres parte de eso. Lucía tragó saliva. Un temblor le recorrió las manos, pero no retrocedió. Yo no esperaba nada de ti, dijo. Solo quería que no te destruyeras. Y si tenía que ser yo quien abriera esa puerta, lo haría 1000 veces. Él dio un paso más, quedando muy cerca de ella. La distancia entre ambos se volvió casi inexistente. Lo hiciste, murmuró Alejandro. Abriste la puerta correcta, aunque yo no lo mereciera. Lucía levantó la mirada y lo encontró. Los ojos de él ya no eran fríos. No eran una barrera. Eran un abismo cálido que invitaba a acercarse. Alejandro, susurró, no se trata de merecer. El viento nocturno sopló entre ellos, moviendo el cabello de Lucía, pero ninguno apartó la vista. Él levantó una mano, con una delicadeza que no parecía posible en un hombre que había vivido tantos años endurecido. Le acomodó un mechón detrás de la oreja. Lucía contuvo el aliento. Tengo miedo, admitió Alejandro, apenas audible. Yo también, respondió ella. Hubo un segundo suspendido en el aire. Un segundo que parecía querer convertirse en algo más. Pero Alejandro retiró la mano con suavidad. No por rechazo, sino por respeto. Por no precipitar algo que necesitaba tiempo. Lucía entendió. Y el gesto, lejos de herirla, la hizo sentir algo que ella creía que él no podía ofrecerle. Consideración. Gracias, dijo ella. Alejandro asintió. Por primera vez en años, siento que no estoy solo. Lucía sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Nunca lo estuviste. Solo cerraste los ojos. La noche siguió allí, testigo silenciosa de un lazo que comenzaba a cambiar de forma. Ya no eran solo dos personas atrapadas en un conflicto emocional. Eran dos almas que, por fin, se permitían ser vulnerables frente a la otra. Y aunque ningún beso ocurrió, algo igual de profundo sí lo hizo. Confianza. La mañana llegó sin prisa. Una luz tenue entró por las grandes ventanas del salón, iluminando el espacio con un brillo suave que contrastaba con la intensidad de la noche anterior. Alejandro llevaba un rato despierto. No había dormido bien, pero no por angustia. Su mente estaba trabajando, reacomodando piezas internas que por años habían estado fuera de sitio. Lucía apareció en la puerta del salón, con el cabello recogido de forma improvisada y una expresión cautelosa, como si temiera romper algo que aún estaba frágil. «Buenos días», dijo ella, casi en un susurro. Alejandro levantó la vista del cuaderno que tenía sobre la mesa. «Buenos días». Sus ojos se encontraron y ninguno apartó la mirada. Era un intercambio simple, pero cargado de un significado nuevo. No eran los mismos que habían entrado a aquella habitación la noche anterior. ¿Dormiste algo?, preguntó Lucía. Alejandro soltó una pequeña risa, sincera, suave. No mucho. Pero tocó el cuaderno con los dedos. Creo que por primera vez en años. No me pesó no dormir. Lucía caminó hacia él. Se detuvo al lado del sofá, sin sentarse, esperando un gesto de permiso. Alejandro notó esa cautela, esa dulzura que ella tenía incluso en su forma de moverse. «Puedes sentarte», dijo él, haciendo un gesto con la mano. Ella lo hizo. «¿Seguiste leyendo?», preguntó, mirando el cuaderno. «Solo un poco». Alejandro pasó el pulgar por el borde. «Mi madre escribió hasta el final.
incluso cuando ya casi no podía sostener la pluma. Lucía bajó la mirada. Aquella historia la había tocado más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Hay algo que aún no te he contado», dijo ella de pronto. Alejandro frunció el ceño, girando el cuerpo hacia ella. «¿Qué cosa?» Lucía respiró hondo, buscando valor. «Cuando entré a esa habitación por primera vez, no fue solo por preocupación. Fue porque sentí que estabas distanciándote. De todo. De mí también». Alejandro sintió un golpe en el pecho. «Lucía, no busco que te disculpes», lo interrumpió con suavidad. «Solo quiero que lo entiendas. Yo me acerqué a ti porque me importabas. Más de lo que debería». Él guardó silencio, dejando que las palabras de ella se asentaran. Luego apoyó los codos sobre las rodillas, inclinándose hacia adelante. «No sabía cómo acercarme a nadie», admitió. «Te fui apartando sin darme cuenta. No porque no me importaras, sino porque…» Buscó las palabras, «porque empezaste a significar demasiado. Y yo no sabía manejar eso». Lucía lo miró, sorprendida por la honestidad. «Demasiado». Alejandro asintió lentamente. Tenía miedo de depender de alguien otra vez. Miedo de abrir algo que no sabía si sería capaz de sostener. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente recién construido. «La noche que leí lo que mi madre escribió», continuó él, «entendí que había vivido huyendo. Y que tú fuiste la única que intentó alcanzarme». Lucía tragó con dificultad. «Yo no quería que me alcanzaras. Solo quería que no te perdieras». Alejandro sonrió apenas, con esa tristeza dulce de quien empieza a ver su propia vulnerabilidad con nuevos ojos. «Te debo más de lo que puedo decir», murmuró. «No por abrir esa caja, sino por quedarte cuando lo hiciste». Lucía sintió un calor que le subió al pecho, una mezcla de alivio y emoción. «No tienes que agradecer nada, Alejandro». «Yo…» Se detuvo. Sus palabras temblaron. «Yo lo haría todo otra vez». Alejandro la miró de un modo que hizo que ella apartara la vista por un segundo, como si ese contacto visual pudiera revelar demasiado. Entonces, él tomó una decisión silenciosa. «Lucía», dijo con voz baja, «¿te quedarías un momento más? No quiero estar solo ahora». Ella lo miró, y la respuesta fue inmediata. «Sin dudas. Claro que sí». Alejandro cerró el cuaderno con cuidado y lo puso a un lado. Se recostó en el sofá, no por cansancio, sino por necesidad. Lucía se acomodó a su lado, dejando un espacio prudente. Pero lentamente, muy lentamente, él acortó esa distancia. No la tocó, no la abrazó, pero se acercó lo suficiente como para que ambos sintieran la presencia del otro como un refugio. Ninguno habló, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio era un lugar seguro. La tarde cayó sin que ninguno de los dos lo notara. La casa estaba en calma, casi demasiado, como si el mundo entero se hubiera detenido para permitirles ese pequeño respiro que ambos necesitaban. Alejandro llevaba un rato mirando por la ventana, sin realmente ver nada. Lucía estaba en la mesa, hojeando distraída el cuaderno, sin atreverse a avanzar. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Lucía», dijo suavemente. Ella levantó la mirada. «Dime». Alejandro se acercó, con un gesto extraño en él, vulnerabilidad abierta, sin máscaras. «Hay algo más que descubrí en el cuaderno», confesó. «No lo dije antes porque no sabía cómo procesarlo». Lucía sintió un pequeño nudo formarse en su garganta. ¿Qué era? Él tomó asiento frente a ella. Se detuvo un segundo, como si necesitara reunir valor. «Mi madre sabía que yo estaba perdiéndome», dijo. Y escribió algo que parecía dirigido exactamente a este momento. Lucía frunció el ceño, confundida. «¿A este momento?». Alejandro asintió. Había una página que decía: «Cuando llegue alguien que no te tenga miedo, déjala entrar. No la empujes. No te escondas. Te hará bien, hijo, aunque al principio no lo entiendas». Lucía se quedó completamente inmóvil. Su respiración se volvió más lenta, más pesada. «¿Crees que hablaba de mí?», preguntó con un hilo de voz. «Creo que hablaba de alguien como tú», respondió él sin rodeos. «De alguien capaz de ver lo que yo ya no quería mostrar. Alguien que no me abandonara incluso cuando yo la alejaba sin querer». Lucía bajó la vista,
y la emoción la atravesó tan rápido que tuvo que cerrar los ojos un segundo. Alejandro, yo no quería ocupar un lugar que no me correspondía. Lo ocupaste porque nadie más pudo, dijo él, con una sinceridad que la desarmó. Y porque yo te dejé entrar más de lo que me di cuenta. Lucía tragó saliva. Su voz tembló cuando habló. Yo no hice esto para que me quisieras. Lo sé, respondió él. Lo hiciste porque me querías antes de que yo pudiera entenderlo. Y ahora soy yo quien no quiere perderte. Lucía levantó la mirada, sorprendida por la claridad de sus palabras. Alejandro, no digas eso si no estás seguro. Él respiró hondo. No estoy seguro de nada, admitió. Pero por primera vez, quiero averiguarlo. Hubo un silencio largo, uno que hacía palpitar el aire. Entonces, Alejandro extendió una mano hacia ella. No para tomarla, sino para ofrecerle la elección. Lucía lo miró. Vio en él a un hombre quebrado. Sí, pero también a un hombre que había decidido dejar de correr. Y fue ese gesto, esa mano abierta, esa invitación tímida pero honesta, lo que terminó de romper la última barrera dentro de ella. Lucía apoyó su mano sobre la de él. Su contacto fue suave, casi tembloroso, pero real, profundamente real. Alejandro cerró los dedos alrededor de los de ella, como si temiera que ese momento pudiera desvanecerse si no lo sostenía con fuerza. Tengo miedo, confesó él. Yo también, respondió ella. Pero eso no significa que no debamos intentarlo. No quiero hacerte daño, dijo él, con un suspiro. Y yo no quiero que vuelvas a encerrarte, respondió ella. Él asintió. Y fue suficiente. No se besaron. No hicieron promesas imposibles. No hablaron de futuro. Solo se quedaron allí, tomados de la mano, compartiendo ese pequeño instante que, sin palabras, les dijo todo lo que necesitaban oír. Que la herida ya no los controlaba. Que el pasado ya no era una cárcel. Y que a veces, lo que se rompe, es lo que finalmente permite que entre la luz. Fuera, la noche empezaba a nacer. Dentro, algo en ellos empezaba a vivir.